Hoy vamos directos al grano, hablaremos de los 2 primeros años del periodo republicano, conocido casualmente como Bienio Reformista. Para ello, retomamos la historia en junio de 1931, mes en el que se celebraron las primeras elecciones generales del periodo republicano. La participación en estos comicios fue bastante alta. Alrededor del 70% de los hombres fueron a votar. Y es que las mujeres todavía no tenían permitido hacerlo, pero sí pudieron por primera vez ser elegidas. Y los resultados de las elecciones fueron estos. Los comicios de junio de 1931 supusieron un triunfo total de las candidaturas republicano-socialistas, en las que los partidos integrantes se repartieron los escaños de esta manera. El ganador fue el PSOE, seguido de cerca por los radicales de Lerroux, mientras que en tercer puesto quedaron los radicales socialistas. El partido del presidente Alcalá Zamora, la derecha liberal republicana, tuvo un resultado peor de lo esperado, tan solo 25 diputados. Un número de escaños similar al que obtuvo el partido de Manuel Azaña, Acción Republicana. Bien, pero llegados a este punto seguro que hay algo que no os cuadra. ¿Dónde se habían metido los monárquicos que 2 meses antes obtuvieron la mitad de los concejales? ¿Acaso habían desaparecido? Pues lo cierto es que sí. Algunos monárquicos aceptaron sin mayor problema la llegada de la Segunda República, y en estas elecciones constituyentes votaron a los nuevos partidos republicanos. Pero está claro que muchos otros no estaban convencidos del nuevo modelo. El problema que tenían estas personas es que las candidaturas monárquicas no habían tenido tiempo de organizarse, así que la mayor parte optó por votar a candidatos independientes, que finalmente acabaron arrejuntándose en el grupo de los agrarios y Acción Nacional. En total, las opciones no republicanas tan solo sumaron 33 de los 470 escaños. Pero bueno, volvamos al lío. Una vez conocidos los resultados de las elecciones, lo que tocaba ahora era redactar la Constitución. Para finales de agosto, el texto ya estaba redactado. Y Jiménez de Asúa, que era el presidente de la Comisión Constitucional, lo presentó como de izquierda pero no socialista, democrática y con un gran contenido social. Pero no te pienses que esto estaba hecho. Todavía quedaba mucho para que se aprobase la Constitución. Ahora lo que tocaba es que las Cortes debatiesen el texto punto por punto. La mayor parte de los artículos se aprobaron con un gran consenso. Sin embargo, hubo otros que fueron más controvertidos. De hecho, los debates del voto femenino y la cuestión religiosa se aplazaron hasta los últimos días. Así que la primera gran disputa fue la organización territorial. La cuestión fue traída al Congreso por los nacionalistas catalanes, que tras la proclamación de la República se habían puesto manos a la obra y en tan solo 4 meses habían redactado un estatuto de autonomía que había sido aprobado por el Parlamento Provisional y por un 99% de la población mediante referéndum. Sin embargo, en el gobierno central el estatuto de autonomía no gustó a nadie, precisamente porque otorgaba más competencias de lo esperado a la autonomía catalana. Y es que este estatuto, entre otras cosas, recogía la posibilidad de realizar un referéndum de independencia, reconocía el catalán como único idioma oficial y se otorgaba competencias en materias tan dispares como educación, trabajo o incluso el ejército. También llegó a las Cortes el Estatuto Vasco-Navarro, que al igual que el catalán, también se otorgaba competencias en casi todas las materias. Pero curiosamente era muy conservador, sobre todo en el tema religioso, donde buscaban que el Estado vasco mantuviese estrechas relaciones con el Vaticano. El gobierno retrasó la aprobación de estos estatutos, pero el modelo territorial se debía discutir para incluirlo en la Constitución. La elección que había que hacer era entre un modelo federal, donde las regiones tengan gran autonomía, y un modelo más centralista, donde el Estado tuviese casi todas las competencias. Finalmente se optó por un modelo mixto, al que se denominó Estado integral. Y pasamos a otro debate constitucional, como fue el del voto femenino. La propuesta para permitir el voto a las mujeres fue presentado por la diputada radical Clara Campoamor, una de las 3 parlamentarias que fueron elegidas en estas elecciones. Pues bueno, lo curioso es que la otra diputada que había en el hemiciclo en esos momentos, Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, fue una de las voces más críticas contra el sufragio femenino. Y es que, al igual que muchos diputados republicanos, temía que el voto de las mujeres fuese eminentemente conservador. ¿Y por qué iba a ser más conservador?, os preguntaréis. Pues es que la izquierda republicana argumentaba que las mujeres estaban muy influidas por la Iglesia y los sacerdotes. Así que Victoria Kent pidió en el Parlamento un aplazamiento del voto femenino.
Cuando la mujer española se dé cuenta de que solo en la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que solo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había dejado, entonces la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de la República. Pero, por hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. A esto, la diputada Campoamor respondió: Precisamente porque la República me importa tanto, entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho del voto. No cometáis un error histórico que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer. Pero finalmente, el artículo 36, que era el que otorgaba los mismos derechos electorales a hombres y a mujeres, fue aprobado por la Cámara por 161 votos a favor, 121 en contra y 188 abstenciones. Y así votaron los partidos. Especialmente decisivo fue el voto favorable del PSOE, que tras un debate interno decidió apoyar al sufragio femenino. También es relevante que ninguno de los diputados radicales votase a favor de la propuesta de su compañera de partido. Tras la aprobación de este artículo, España se convirtió en el 26º país en aceptar el voto femenino, por delante de países como Italia o Francia. Otros artículos, como la derogación de la pena de muerte o el tema de las expropiaciones, aumentaron la confrontación en el Congreso. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando se trató el tema religioso. Hay que recordar que por primera vez en la historia los católicos estaban en minoría en las Cortes. La gran mayoría de diputados eran ateos y de hecho muchos eran eminentemente anticlericales. Así que lo que nos encontramos en aquel debate eran dos posturas muy enfrentadas. Después de mucho debate, un discurso de Manuel Azaña sirvió para que los más anticlericales suavizasen sus posturas. Así que la Constitución finalmente recogió tres cosas importantes en este tema: separación entre Iglesia y Estado, la prohibición de impartir enseñanza a los religiosos y la disolución de la Orden de los Jesuitas. Pero en la minoría católica, la aprobación de estas medidas supuso un gran rechazo. Por un lado, los agrarios anunciaron su total oposición al texto constitucional y desde entonces abandonaron el Parlamento. Sin embargo, las reacciones más importantes fueron las dimisiones del ministro de Interior, Miguel Maura, y del propio presidente del gobierno, Alcalá Zamora, que tan solo un día después fue sustituido por Manuel Azaña. Pero bueno, después de intensos meses de debate, el día 9 de diciembre de 1931 se aprobó por fin la nueva Constitución española. Todos los parlamentarios presentes aquel día votaron a favor de la Constitución, pero no hay que olvidar que los agrarios días antes habían abandonado el Parlamento. El caso es que por fin España volvía a tener una nueva Constitución 55 años después. Y ahora que ya había Constitución, el gobierno dejaría de ser provisional. Además, había que nombrar a un nuevo jefe de Estado, que por supuesto no podía ser el mismo que el presidente del gobierno. Para esta figura se pensó en el conservador y expresidente Alcalá Zamora. Así que vamos a ponernos guapos, que nos vamos a su proclamación. Nos encontramos frente al Congreso de los Diputados, donde en breves momentos Niceto Alcalá Zamora será nombrado presidente de la República. Desde el momento en el que acepte el cargo, se convertirá en la cabeza visible del país, aunque no formará parte, eso sí, de ningún gobierno. Pero lo cierto es que, aunque no gobierne, sí tendrá un gran poder de decisión, ya que será él quien decida cuándo se convocan las elecciones. Además, tendrá poder para destituir al presidente del gobierno y para nombrar a la persona que lo sustituya. Que, por cierto, no tiene por qué ser del partido más votado. Y de hecho, nunca eligió como presidente a nadie del partido que ganó las elecciones. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Además, ya ha llegado Niceto. En los días siguientes al nombramiento del presidente de la República, el gobierno dimitió por mero protocolo. Se daba por hecho que continuaría sin cambios. Sin embargo, el Partido Radical se negó a seguir compartiendo gobierno con el Partido Socialista. Y es que Lerroux tomó la decisión de convertir a su partido en la nueva oposición conservadora frente al gobierno. Con estas salidas, el gobierno se escoró un poco más hacia la izquierda. Sin embargo, las medidas siguieron el mismo camino que durante los 6 primeros meses. Una de las materias más importantes para el funcionamiento de un Estado es la educación de sus niños, que por aquel entonces era muy precaria. Por ello, el nuevo gobierno tomó 4 medidas importantes. Construir y reformar 10.000 escuelas, contratar 7.000 docentes, aumentar el sueldo de todos los profesores y suprimir la obligatoriedad de la enseñanza religiosa.
Además, se crearon las misiones pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza, cuyo objetivo era llevar la cultura clásica y popular a las zonas rurales. Otras de las reformas que también repercutieron en la vida cotidiana fueron las llevadas a cabo en el trabajo. Durante este periodo se implantaron medidas como las vacaciones pagadas, que comenzaron siendo de tan solo 7 días al año. También se mejoraron algunas prestaciones. Por ejemplo, se aumentó la cuantía de las pagas por jubilación. También se creó un seguro para los accidentes laborales. Además, también se comenzó a implantar un sistema público-privado para prestación por desempleo, con escaso éxito, todo hay que decirlo. Pero el movimiento más importante fue la introducción de los jurados mixtos, que igual así la palabra te suena un poco raro, pero básicamente eran organismos compuestos a partes iguales por empresarios y por sindicalistas que se encargaban de la resolución de los conflictos. Sin embargo, la CNT no quiso participar de estos mecanismos, una decisión que benefició bastante al sindicato socialista de la UGT, que aumentó su poder y su número de afiliados. Otra de las reformas, quizá la más impopular, fue la Ley de Defensa de la República, una norma de carácter excepcional que pretendía defender a la República frente a los elementos antidemocráticos. No obstante, su ambigüedad permitió que en ocasiones se utilizase para reprimir protestas y censurar algunos periódicos. Recapitulando un poco, nos encontramos con que ni las medidas que explicamos en el primer episodio, ni las que acabamos ahora de explicar, calmaron las reivindicaciones de muchos obreros, que pensaban que con la llegada del nuevo régimen cambiaría sustancialmente su vida. Sin embargo, no fue así. Paradójicamente, estas medidas tampoco convencieron a los más conservadores, que por contra las consideraban demasiado revolucionarias, como nos explica el catedrático en Economía e Historia Ángel Viñas. Estas reformas disgustan a mucha gente. Las aprueba el Parlamento, pero disgustan a mucha gente. La reforma agraria, la reforma militar, la reforma de la educación, la reforma de la enseñanza, la separación de la Iglesia del Estado, en fin, la tira. Hay muchos perjudicados por las reformas. Esta gente, pues, no le gusta la República. Una de esas personas a las que no les gustaba nada la República era el general Sanjurjo, que pese a haber colaborado en un principio con la institución republicana, tras su destitución como jefe de la Guardia Civil, se sublevó en armas contra la República el 10 de agosto de 1932 desde Sevilla. En los días previos al golpe de Estado, la conspiración fue perdiendo adeptos, tanto civiles como militares, así que finalmente solo triunfó en la ciudad de Sevilla. Tras el fracaso del golpe en el resto de España, Sanjurjo se rindió y fue condenado a muerte, aunque Azaña le rebajó el castigo a una cadena perpetua. Este fracaso estrepitoso del golpe dio fuerzas al gobierno republicano para proseguir con las reformas que se habían enquistado. Así, se aprobó la ley para la reforma agraria. Además, se aprobó el Estatut de Autonomía de Cataluña, por el cual este territorio renunciaba a algunas de sus pretensiones originales, como la autodeterminación o la única oficialidad del idioma catalán. Aún así, la población catalana quedó contenta con el resultado y recibió con vítores al presidente Manuel Azaña en las calles de Barcelona. Pero volviendo al tema de las insurrecciones, Sanjurjo no fue el único que utilizó las armas contra el gobierno republicano. Salvando las distancias, los anarquistas también lo hicieron en pequeñas localidades y municipios. Y es que seguro que os suenan nombres como Castilblanco, Arnedo, Alto Llobregat o Casas Viejas. Todas estas fueron pequeñas insurrecciones anarquistas que comenzaban tras incidentes en huelgas o manifestaciones. Estos incidentes daban paso a grandes disturbios que acababan fuertemente reprimidos por la Guardia Civil, normalmente con el resultado de decenas de muertos. Especialmente mediática fue la insurrección de Casas Viejas, que llegó hasta el Congreso, donde el presidente Azaña comentó: en Casas Viejas no ha ocurrido que sepamos sino lo que tenía que ocurrir. Se levantan una docena de hombres enarbolando esa bandera del comunismo libertario, y se hacen fuertes, y agreden a la Guardia Civil, y causan víctimas a la Guardia Civil. ¿Qué iba a hacer el gobierno? Estos hechos ocurridos en enero de 1933 supusieron un punto de inflexión en el gobierno de Azaña, que cada vez contaba con más enemigos tanto por izquierda como por derecha. A esto hay que sumar que gran parte del PSOE quería dejar de pertenecer a un gobierno tan desgastado como el de Azaña. Así que finalmente este gobierno cayó en octubre de 1933. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo capítulo.
Así que estad atentos y hasta entonces.